Saludo de nuevo a todos nuestros estudiantes y bienvenidos a esta primera parte donde vamos a trabajar los conceptos de la elipse. Vamos a definir la elipse, vamos a estar hablando de las aplicaciones que se pueden evidenciar, vamos a deducir la ecuación de la elipse con centro en el origen del plano y vamos a realizar unos gráficos en GeoGebra y terminaremos con algunos ejercicios. Entonces, en la definición tenemos que la elipse está definida como el lugar geométrico de todos aquellos puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, esos dos puntos fijos los llamamos focos, es constante. Esta suma va a ser constante y mayor que la distancia entre estos dos focos. Es decir, esta distancia que podemos observar aquí más la suma de esta distancia que observamos acá, que es la distancia de los focos al punto P, esa suma va a determinar una constante y es mayor que la distancia entre ellos dos. ¿Qué aplicaciones tenemos para la elipse? El movimiento planetario, o más bien las leyes del movimiento planetario, en donde nos hablan de que las órbitas de los planetas suscriben un movimiento elíptico. En ingeniería y las construcciones, cuando se construyen techos elipsoidales, y en la medicina con un elemento que se llama el lithotriptor. Este aparato se utiliza para focalizar ondas de choque en tumores o en cálculos para poderlos extirpar. Vamos ahora a hablar de la ecuación de la elipse con centro en 0, 0 o el origen del plano. Entonces aquí tenemos una representación donde vemos el origen del plano, cuáles serían las coordenadas de los focos, las coordenadas de los vértices. Esto por convención entonces, la distancia del centro a cada vértice la denominamos por la letra C. Como estamos en el lado opuesto para este foco, entonces aquí sería menos C. Lo mismo que la distancia del centro al, a este punto y del centro a este otro punto. Los vértices igual y la distancia del centro al vértice la llamamos A y hacia este extremo menos A. Tenemos entonces la siguiente convención, tenemos el eje menor y tenemos el eje mayor. En este caso el eje mayor sería el eje focal y estaría ubicado sobre el eje X. Aquí podríamos hablar de una elipse que estaría horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a deducir el planteamiento de esa ecuación? Entonces decimos que la suma de las dos distancias, tanto del punto al foco 1 como la distancia del punto al foco 2 es igual a 2A. ¿Por qué igual a 2A? Si nos plantamos en alguno de los vértices, podemos ver que esas distancias, la suma de esas distancias va a ser equivalente a todo este trayecto. Hallemos entonces cada una de las distancias. Por observación entonces vimos que la distancia del punto al foco 1, del punto al foco 1 sería x menos c, o sea que quedaría más c, y y menos 0, aplicando la fórmula de distancia, quedaría de esta manera. Y si observamos la distancia del punto al foco 2, entonces quedaría x menos c, y menos 0. Como la tenemos de esta manera. Simplificamos las dos expresiones y las igualamos, las sumamos y las igualamos a 2A, tal como aparece pues aquí en esta referencia.
Es decir, ¿qué tenemos? Vamos a dejar este miembro y transponemos este hacia el extremo hacia el extremo derecho. Eso nos va a permitir elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado las dos expresiones, nos quedaría, nos quedaría entonces una expresión de esta manera. Aquí hay que ser muy juiciosos observando estos procesos porque este método de deducción para el caso de la elipse se hace, se hace algo largo, entonces hay que observarlos muy bien. Si elevamos esto al cuadrado, pues nos quedaría eh, simplemente un cuadrado del binomio, nos estaría dando 4a a la 2 veces la primera cantidad por la segunda, entonces daría 4a acompañado de toda esta expresión y más la última cantidad al cuadrado. Y si elevamos esta cantidad al cuadrado, nos quedaría toda esta cantidad que está dentro del radical. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa expresión? Simplemente vamos a tratar de simplificarla con con eh, la solución de estos cuadrados de binomios que ya los hemos trabajado en otras oportunidades. Entonces, si nos fijamos bien, aquí quedaría expresado todo el cuadrado del binomio con esta y a la 2 y aquí quedaría desarrollado todo este cuadrado del binomio con este y a la 2. Siguiente punto sería simplemente buscar términos semejantes que puedan aparecer para obtener esta expresión. Quedaría como tarea revisar estos procesos para poder sacar pues como las conclusiones del paso a paso. Vamos a dividir por 4 y luego elevamos al cuadrado. Dividir por 4 que nos permita simplificar estos 4 que están acá. Y al elevar al cuadrado pues obtenemos una expresión también de de esta manera. Paso siguiente es simplemente buscar términos semejantes y empezar a simplificar toda la expresión que nos permita llegar a una expresión de esta manera. Aquí también hacemos una transposición, transponemos a la 2 c a la 2 y transponemos c a la 2 x a la 2 con el objetivo de buscar un factor común. Entonces vemos que aquí el factor común puede ser x a la 2, dentro del paréntesis quedaría a la 2 menos c a la 2, este miembro que no se toca, y aquí también tenemos un factor común. Bueno, dividimos por este término y obtenemos esta expresión. Entonces hay que mirar cómo se haría bien esa división. Una parte importante es que cuando P coincida con el punto extremo del eje menor, tenemos las coordenadas para P de 0, B. Y si hacemos el mismo proceso de reemplazar la ecuación, tendríamos esta expresión. Al simplificarla llegamos pues a esta expresión. Esta y esta expresión son iguales, entonces la sumaríamos y daría dos veces ella. Y ahorita lo que vamos a hacer es dividir por 2. Al dividir por 2 pues, y al elevar al cuadrado, obtenemos esta expresión. De aquí que podamos concluir que b a la 2 es igual a la 2 menos c a la 2 y la podemos reemplazar en la ecuación 1, la que habíamos definido al principio. Y vemos que entonces aquí se puede reemplazar ese valor. Esta expresión a la que llegamos por medio de este proceso es la ecuación de una elipse que es horizontal con el centro en 0,0. La distancia focal es 2c, el eje mayor es 2a y tiene entonces por ecuación esta, donde b a la 2 es igual a la 2 menos c a la 2. Repito que es muy importante que ustedes revisen estos procesos, estos procedimientos para que quede claro el paso a paso que se ejecuta. De manera similar, nosotros podíamos deducir la otra ecuación de la elipse que sería, digamos, vertical, pero que también tiene centro en 0,0. Miremos los focos cómo cambian, pues puesto que el eje mayor ya está ubicado, el eje mayor ya está ubicado sobre el eje Y. Entonces es muy importante esa observación. Mirar qué sucede con B y qué sucede con B a la 2 y qué sucede con A.
Miren que aquí ya hay un cambio. Aquí en esta, el eje mayor a la 2 eh, está ubicado sobre X a la 2 y miren aquí lo que sucede. Entonces hay que identificar muy bien las características de cada ecuación para cuando hagamos los ejercicios. Vamos a mirar este ejercicio entonces. Vamos a mirar este ejercicio para hacer la práctica. Representar gráficamente la ecuación de la elipse x a la 2 sobre 25 más y a la 2 sobre 9 igual 1. Bueno, si nosotros ya hemos identificado las formas, resultará fácil decir que esta elipse está sobre el eje x, entre otras cosas por el valor del eje mayor. Entonces, eso nos va a permitir decir que a la 2 vale 5, perdón, que a vale 5 y que b vale 3, puesto que a la 2 está valiendo 25 y b a la 2 está valiendo 3. Las coordenadas de los vértices entonces serían desde 0, menos 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Entonces estarían estos dos puntos. Y para determinar las coordenadas de los focos, pues debemos encontrar el valor C. Ya habíamos hecho esta equivalencia, entonces simplemente queda despejar C. Entonces C a la 2 estaría dando 25 menos 9, quedaría 16. Quiere decir que C vale 4, que es la distancia del centro a los focos. Como estamos en centro 0, 0, entonces los focos estarían en 4 y menos 4. La longitud del eje mayor sería 2A, o sea, 2 por 5, daría 10. Y la longitud del eje menor sería 2B, o sea, 2 por 3, que daría 6. Voy a mirar cómo sería la representación que puedo hacer en GeoGebra de esa situación. Entonces, quedaría sencillo buscar acá las cónicas y decir que me represente una elipse. Aquí en el tutor, en la ayuda, me dice que debo poner los dos focos y un punto. Los dos focos ya sé cuáles son. Los dos focos sería uno está en menos 4 y otro está en 4. Y que ubique cualquiera punto que quiera de la elipse. Entonces voy a mirar que el vértice puede ser uno de los puntos. Entonces ahí estaría la elipse que me están pidiendo que represente en esta primera situación. Bueno, hay que mirar de todas maneras cómo se hace esta representación. Es muy importante tener en cuenta los procesos, los procedimientos e identificar cada uno de los elementos para hacer su representación en GeoGebra. En la próxima sesión estaremos hablando de la elipse que está trasladada tanto horizontal como vertical y su centro va a ser cualquier otro punto del plano, o sea, centro HK.